la importancia de apoyar a los gremios locales, a la Fedecámaras local, porque son instituciones que no solamente pueden impulsar la actividad de sus miembros, la actividad de las empresas, sino que son también diques institucionales, son actores sociales que tienen un rol que cumplir en el país, en la realidad del día a día, no solamente de Venezuela, de todo país. En la mayor parte de los países pues hay asociaciones y hay gremios empresariales que funcionan pues como mecanismos de representación de estos grupos de interés, sobre todo el grupo de interés de la productividad nacional, de la Venezuela productiva. Así que yo invito a todos aquellos que tienen una idea de emprendimiento a que se den una vuelta por la Cámara de Comercio de Mérida, que se den una vuelta por la Fedecámaras Mérida y que traten de indagar y traten de preguntar de qué se trata esto y cómo me pueden ayudar, que es importante, también cómo yo puedo ayudar a que estas instituciones se fortalezcan. Bueno, yo quiero saludar aquí a Marcos Delgado, el presidente de Fedecámaras Mérida. Muy querido amigo Gustavo Valecillos no pudo estar aquí, es el presidente de Consecomercio, imagínense, un merideño, el presidente de organismo nacional Consecomercio. Aquí está Elsie Maldonado, está Verity González. Verity es miembro del grupo de liderazgo emergente en Fedecámaras. Por allá está mi querido amigo César Guillén, compañero de comité gerencial de Fedecámaras y gran amigo al día de hoy con sus hijos. Y quiero saludar al expresidente de la Cámara, José Miguel Monagas, que también está aquí presente. Creo que de la parte gremial no me salté, bueno, Monique Lofredo, que viene acompañándome en este largo viaje. Mérida es una ciudad de comienzos para mí y se lo comento de esta manera. Es la primera vez que tengo una actividad, una alocución pública desde las elecciones del 28 de julio. Ha pasado prácticamente un mes. Hay muchos silencios en Venezuela y bueno, yo decidí romper el silencio, o por lo menos mi silencio, y hacerlo aquí en Mérida. Y creo que el tema del emprendimiento, y vuelvo a decirlo, me complace ver tantas caras jóvenes aquí, es un buen tema para comenzar a hablar, para comenzar a conversar y hacer esa calistenia intelectual que nos permita empezar a hacer cuestionamientos y empezar a hacer preguntas sobre, bueno, ¿qué voy a hacer yo de ahora en adelante? ¿Qué voy a hacer yo para determinar mi destino? El mundo no se para, el mundo sigue caminando y a veces no solamente toca caminar y trotar, a veces toca correr muy duro para que la realidad no te lleve. ¿Se acuerdan de la historia de Alicia en el País de las Maravillas y la Reina Roja? La reina de corazones, ¿cómo le dicen? La reina roja, la reina de corazones. Bueno, tienes que correr muchísimo para estar parado, solamente para estar parado en el mismo sitio. Pero igual tienes que correr mucho, ¿no? A veces pasa así. Lo primero que yo quisiera decirles, para poder hacer un análisis, un diagnóstico del entorno y poder pensar qué voy a hacer yo desde el punto de vista de un emprendimiento que puede ser no solamente económico, puede ser social, puede ser un proyecto de vida. Emprender es tomar decisiones para lograr un objetivo. Y tomas la decisión y tienes que meterle trabajo y tienes que meterle estudio para lograr ese objetivo. Las decisiones familiares muchas veces son un emprendimiento. Entonces no solamente se refiere al tema económico. Claro, Venezuela es un país donde el tema económico está en el tapete, en el relieve, y yo represento un gremio de naturaleza económica. Así que tratemos de dirigir la conversación por ese lado. Yo no me canso de tratar de hacer un preámbulo, sobre todo a los más jóvenes, de cómo es nuestro país y de dónde venimos. Y lo primero que hay que entender es la ubicación actual de Venezuela en el mundo, en lo geopolítico, en el mundo. Venezuela es un país que precisamente en julio de 1914, no muy lejos de aquí, en Mene Grande, costa oriental del lago, inicia operaciones con un pozo llamado el Sumaque 1. Ya se había descubierto el petróleo, ya había explotación petrolera, pero la primera actividad de explotación comercial desarrollada por una empresa fue el 31 de julio de 1914 en Sumaque 1. Eso cambia la historia de este país. Y a veces, aunque no nos guste, hay que saber la historia un poquito para saber de dónde venimos, y eso nos va a permitir entendernos un poco mejor al día de hoy, saber entonces sí torcer el rumbo para saber hacia dónde vamos. Ese hecho cambió la historia del país. ¿Por qué? Bueno, Venezuela era un país mayoritariamente rural. El 75% de la población vivía en asentamientos rurales, en condiciones precarias. Hoy en día eso ha cambiado. 110 años después eso ha cambiado.
con toda la historia que se puede acumular en 110 años. Es al revés, el 75% de las personas, de la gente, vive en ciudades. Y eso determina el comportamiento de una persona y determina el comportamiento de una sociedad. Cuando ustedes se preguntan por qué el venezolano es aspiracional, por qué al venezolano le gustan tales y cuales cosas y tales y cuales comodidades, que tal vez en otras latitudes en Latinoamérica todos deben tener a alguien que emigró y todos deben tener referencia de cómo son las cosas en Colombia adentro, cómo son en Ecuador, cómo son en Perú, a qué estaban acostumbrados, cómo se compra. La crisis nos ha llevado mucho a tal vez imitar patrones de consumo más moderados, pero hasta hace poco aquí en Venezuela nadie compraba por unidad o detallado o por gramo. Esas eran cosas que tú veías más que todo en otro país. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela es un país que se urbanizó y si ustedes revisan en los listados, Venezuela sigue siendo uno de los países con mayor porcentaje de gente urbanizada o de poblaciones y asentamientos urbanizados del mundo. Venezuela sigue siendo uno de los países que tiene la mayor red de carreteras del mundo. No estamos entre los primeros, pero estamos allí en la primera página. Llegamos a tener una de las mayores redes de carreteras de toda Latinoamérica. Bueno, la carretera para venir a Mérida, véanlo ahí. Eso ya estaba más allá de los últimos 25 años, eso lo hicieron hace mucho más tiempo, ¿no? Entonces, esas son realidades que nos han hecho lo que hoy somos. En Venezuela se emprendió un proceso alfabetizador importante, ejemplo para los demás países de Latinoamérica. Yo creo que mi opinión tardó porque de 1914 a 1944, cuando aparece el programa Bajo Cadena, y lo quería mencionar especialmente hoy aquí en una librería, tardaron 30 años en un programa alfabetizador, pero bueno, lo hicieron. En el año 44 se llamaba Abajo Cadena. En Venezuela se construyó una gran cantidad de infraestructura. Todo lo que ustedes puedan ver hoy en día, infraestructura pública y privada, ojo, pública y privada, las dos infraestructuras son producto de esos 110 años de explotación petrolera. Aquí no ha habido otro periodo donde haya habido acumulación de capital para crear infraestructura. En Caracas hay algunos ejemplos, estoy seguro que aquí en Mérida hay algunos ejemplos. De repente en Caracas hay algunas escuelas que se hicieron previamente, la era de Guzmán Blanco, seguramente hay varios palacios y varias construcciones que usted me las contará con los dedos. Pero todo el grueso de la infraestructura de este país, insisto, pública y privada, es producto de ese periodo. Y algo indudable, durante ese periodo fuimos capaces los venezolanos en desarrollar unas soluciones políticas, en desarrollar un sistema que nos permitía dirimir nuestras diferencias a través de un acto de escrutinio de opiniones o a través de un acto de escrutinio de votación. Nosotros logramos una era constante de muchos años donde las diferencias entre los venezolanos se dirimían a fuerza de voto. Y eso se desarrolló también en ese periodo, hay que decirlo, eso es historia. Cualquier libro que ustedes agarren aquí lo va a decir, no lo estoy inventando yo, sobre todo los más jóvenes. Ustedes buscan y a partir de lo que pasó en enero del 58, lo que pasó al final del 58, qué empezó a partir de enero del 59, cuáles fueron los presidentes que se sucedieron allí, cómo llegaron esos presidentes al poder, cómo llegó Rómulo Betancourt, Raúl León y Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi, cómo llegaron todos ellos al poder, cuáles fueron los mecanismos, cuál era la forma en que Venezuela resolvía esas cuestiones. Fue un periodo caracterizado por un crecimiento importante con revalorización de la moneda, lo cual hacía que las personas, aun cuando tuviesen un trabajo, digámoslo sencillo, humilde, tenían capacidad de gasto. Una moneda que fue durante 50 años acumulando valor, un país que no tenía prácticamente inflación de un dígito durante más de 50 años. Eso es un proceso de enriquecimiento importante. No es lo mismo enriquecerse durante 5 años que durante 50 años. Tú te enriqueces durante 50 años y logras pues que esa riqueza, no estoy en capacidad de decirlo si fue eficiente o no eficientemente, pero sí permeó. Sí permeó porque es un hecho que al final de los años 70 el poder adquisitivo del venezolano era uno de los más fuertes de Latinoamérica. No en balde, a final de los años 70, luego de que nacionalizamos el petróleo en el año 77, lo cual en aquel momento, insisto, para los más jóvenes fue vendido como una reivindicación social para los venezolanos. Yo los invito a que estudien ese proceso porque 40 años después pues, pareciera que tal vez no fue una de las mejores decisiones.
Pero bueno, eso ya fue, es parte de nuestra historia. A partir de ese momento fuimos campeones mundiales en venta de carros de lujo. Aquí habían todas las marcas de carros europeas. En el año 1981 fuimos campeón mundial de venta de Moët Chandon, de champán Moët Chandon. En este país ocurrían cosas como eso. Pero en el año 82 tuvimos un fuerte proceso de devaluación que lamentablemente ocurre cuando gastas más de lo que ganas. Y ocurre también cuando tú ganas y dependes del precio del commodity que estás vendiendo, el precio del producto que estás vendiendo, que era netamente el petróleo crudo. Si el precio se cae, pues tus ingresos se merman y entonces tienes una serie de cuentas que te estabas pagando y te encuentras con que ya no las puedes pagar. Y entonces ahí viene el problema. ¿Cómo repartes esa factura? Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es repartir la factura entre todos. La repartes equitativamente. ¿Cuál es el problema? Que siempre la terminan pagando de manera más fuerte los que tienen menos capacidad. Los más desposeídos, los más humildes, los que ganan menos, los que tienen menos, los que no tienen activos para defenderse de la inflación, porque el que tiene activos para defenderse de la inflación, de alguna manera tiene una herramienta. Y ahí se desnuda una de las primeras mentiras, que éramos un país rico. Eso es mentira, porque si ustedes buscan en Google rápidamente, cualquiera de ustedes pele por el teléfono y busque en Google y busque la lista de Producto Interno Bruto per cápita. Nosotros llegamos a tener máximo, busquen lo histórico, llegamos a tener máximo $12,000 producto per cápita, que era uno de los más altos de América del Sur. Pero es que el 80%, el 90% de ese producto per cápita venía del petróleo, no venía de nuestros productos y servicios. Hubo esfuerzos importantes por corregir esa tendencia, hubo esfuerzos importantes por virar la economía nacional hacia una economía productiva, pero bueno, digamos que el mundo político o los sucesos políticos no acompañaron estos esfuerzos de normalizar y había un sesgo muy importante, insisto, final años 80 o final años 90, pídele a alguien que desde 1914 venía funcionando de una manera que cambiara en 5 años su manera de entender el mundo. Todos ustedes saben aquí que eso no es posible. Para nosotros cambiar nuestra visión del mundo aquí en Venezuela han pasado ya 40 años. Y después de estos últimos 40 años es que creo que tenemos un venezolano más crítico, que tenemos un venezolano que está viendo y comparando lo que ocurre fuera de Venezuela con lo que ocurre aquí adentro, que ha actuado en consecuencia de ese desarrollo crítico. Hace poco actuó en consecuencia de ese pensamiento crítico y de ese cuestionamiento. En los últimos 40 años ese sistema ha hecho aguas y ha mandado señales de que no puede seguir, sobre todo en los últimos 25, donde la dependencia se ha hecho más exacerbada y donde las situaciones políticas han de alguna forma también limitado las capacidades de producción de la empresa, de la industria petrolera, y nosotros hemos visto que cuando se ha ido el ingreso petrolero, nosotros nos hemos ido por el caño también. El venezolano lucha, el venezolano trata de defenderse, el venezolano emprende, el venezolano le ha tocado emigrar. El venezolano no se ha quedado estático, pero es un esfuerzo que requiere tiempo, requiere aplicación y probablemente no pocos años, sino muchos años. Entonces, ¿qué nos ha dejado o cuáles han sido los síntomas de los últimos 40 años? Bueno, hay síntomas negativos. En contramano de la enseñanza de los primeros años del siglo XX, donde se empezó a entender que la educación que podíamos lograr gracias a la riqueza petrolera manifestada en la educación pública o transmitida en las instituciones de educación pública nos ayudaba a avanzar en la escala social y a prosperar y a obtener un empleo con el cual inclusive podíamos ayudar a nuestros padres, se crea el paradigma de estudiar, hacer una carrera, la educación como paradigma de ascenso. Bueno, en contraposición contra ese buen valor, que creo que es el valor fundamental que nos deja esa era, que nos deja esa etapa, se forma un antivalor. Y es que yo, para prosperar económicamente, debo acercarme al poder. Si yo me acerco al poder, yo tengo garantía de subsistencia económica. Bueno, eso también es un emprendimiento. Debo decirlo, no lo comparto, pero eso también es un emprendimiento. Pero lamentablemente ese emprendimiento se hizo un valor colectivo. Yo me acerco al poder para beneficiarme y para poder prosperar. En mi opinión, un antivalor, pero eso está presente, todos lo saben. Entonces, creo yo que está claro que de los últimos 40 años sabemos que tenemos una población empobrecida. Tú a los $12,000 le quitas el 80% que era solo de petróleo y ¿qué queda? Quedan $2,000 o menos.
que eso es lo que hemos tenido en los últimos tiempos y por eso nos convertimos ahora sí nos asumimos como un país pobre, pero yo digo que siempre lo fuimos, que pasa que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿cómo tú llenas ahora de $2.000 a $12.000 para volver a estar bien en el ámbito latinoamericano? Porque el de Alemania es 60.000 per cápita y en Alemania no hay petróleo. Eso es importante, los números y las comparaciones son importantes. No en detrimento del comparado, sino a favor del análisis y a favor de establecer un camino que debemos emprender para ver buenas prácticas. Entonces, está claro que nuestra población tiene bajos ingresos, está claro que nuestra economía es tremendamente dependiente, está claro que debemos proponer soluciones. Somos de Fede Cámaras y hemos hecho propuestas. Bajo la presidencia del doctor Carlos Fernández propusimos una nueva visión, la construcción de un nuevo modelo, la construcción colectiva, un nuevo modelo de desarrollo, con visión en el año 2035 para avanzar hacia una Venezuela productiva, para tener visión exportadora, visión hacia afuera, y aquí entran los emprendedores. El emprendimiento es un punto central, la empresarialidad es un punto central. Pero ¿cómo lo hacemos? Y tal vez aquí viene la parte más difícil para mí de hablar en público después de tanto tiempo, porque se requieren unos supuestos y se requiere un esfuerzo de país para hacer que el emprendimiento sea la bandera primordial, entendido el emprendimiento como el fruto de la inteligencia y el sacrificio de nuestra gente, de los venezolanos, de lo nuestro. Producto venezolano hecho con manos venezolanas, inteligencia venezolana. Pero tú necesitas para eso que vuelva el empleo y la inversión, que vuelva la generación de riqueza. ¿Y cómo tú logras que pueda volver el empleo y la inversión? Bueno, empiezas a trabajar en un nuevo modelo. ¿Y ese nuevo modelo qué soporte tiene? Bueno, el objeto político de nuestro modelo, el objeto de análisis, debe ser siempre el ser humano. Pero la célula económica, así como la familia es la célula básica de la sociedad, la célula básica de la economía debe ser esa empresa, ese emprendimiento, esa unión de esfuerzos para generar un resultado productivo. ¿Y qué lo soporta? Nuestro modelo está soportado por 3 factores fundamentales. El primero, desde lo político, es que hay que apostarle siempre a los esquemas democráticos. Hay que apostarle siempre a la democracia, porque en la democracia hay los espacios y los supuestos para que se construyan acuerdos donde hay desacuerdos. Porque en la democracia se construyen los espacios para la institucionalidad que realmente reparte beneficios a la sociedad. Porque la democracia ha demostrado ser el único sistema viable y posible para que los ciudadanos de un país tengan la mayor cantidad de beneficio y felicidad de cara al porvenir. Pero la democracia tiene unos requisitos. La democracia requiere del diálogo social. La democracia necesita que haya un diálogo tripartito efectivo, trabajadores, empresas, gobierno, que forman la cumbre tripartita. La democracia tiene unos supuestos que todos conocemos. Si fuimos al colegio saben que hay que hablar de valores tan importantes como gobernabilidad, pactos, acuerdos, alternancia. Eso es un valor fundamental de la democracia. Porque así podemos entonces suscribir acuerdos y podemos, donde hay disenso, crear condiciones. El disenso no implica que cada quien abandone su posición, lo que implica es que cada quien colabore en una visión compartida para hacer realidad cosas como, por ejemplo, la inclusión de la mujer, la inclusión de los jóvenes, para hacer viables las funciones del Estado, para hacer viables las funciones de la empresa, para hacer viables las funciones deberes del ciudadano. Nuestro modelo requiere también un sistema económico. La única manera de que los emprendimientos prosperen, la única manera de que la señora que hace tortas en el barrio prospere, la única manera de que el constructor que construye pueda volver a avanzar, de que el profesional pueda prestar sus servicios, es avanzar hacia un sistema de economía y libre mercado. Nosotros tenemos que volver a hablar de ley de oferta y demanda. Nosotros tenemos que empezar a hablar de oferta exportable. Nosotros tenemos que empezar a hablar de los servicios que podemos crear.